Hola, en este video revisaremos algunos aspectos fundamentales de trigonometría: ángulos, grados, radianes y funciones trigonométricas. Primero recordaremos algunas definiciones básicas sobre el tema, comenzando por el origen y el objeto de estudio de la trigonometría. Podemos encontrar los orígenes de la trigonometría en la Grecia antigua. Se atribuye a Hiparco de Nicea, entre otras aportaciones a la ciencia, principalmente en el campo de la astronomía, la creación de la trigonometría como una disciplina matemática formal. Hiparco realizó una tabla de ángulos como auxiliar para sus observaciones astronómicas. La palabra trigonometría se deriva de dos vocablos griegos: trigonom, que es triángulo, y metría, que es medida. La trigonometría tiene como principal objetivo la medición de los ángulos y de los lados de los triángulos. El primer concepto que es necesario considerar es el de ángulo. Un ángulo consiste en dos rayos o dos segmentos de recta en un plano con un punto final en común. Cada uno de los rayos o segmentos es un lado del ángulo y el punto final en común es llamado vértice del ángulo. Una rotación contraria a las manecillas del reloj genera un ángulo positivo y una rotación en sentido de las manecillas del reloj produce un ángulo negativo. La rotación puede consistir en más de una revolución completa. Asociado con cualquier ángulo no cuadrantal, un ángulo cuadrantal es aquel que coincide con los ejes cartesianos en posición estándar, existe un ángulo agudo llamado ángulo de referencia. Un ángulo de referencia para un ángulo θ, definido por θ', es el ángulo agudo compuesto por el lado terminal del ángulo θ y el eje x. Luego entonces, los ángulos de referencia siempre son positivos y están entre 0 y 90 grados. Ahora bien, la trigonometría está estrechamente ligada con la circunferencia. Para medir los ángulos tenemos dos tipos de unidades diferentes: los grados y los radianes. Los grados resultan de la división de una circunferencia en 360 partes iguales. Los grados se utilizan principalmente para mediciones, como en el caso de la cartografía o la topografía. Los radianes relacionan la longitud de un radio con una cuerda de la misma longitud que está sobre la circunferencia. Se utilizan para realizar cálculos abstractos. Dados los tres lados A, B y C, las funciones trigonométricas principales son el seno, el coseno y la tangente, y sus funciones recíprocas la cosecante, la secante y la cotangente. Podemos resumir el objeto de la trigonometría para efectos prácticos en encontrar los lados o el ángulo faltante en un triángulo, haciendo uso de la información de la que disponemos. Si contamos con los valores de los tres lados, podemos utilizar cualquier razón entre estos para evaluar la función trigonométrica inversa y encontrar el ángulo correspondiente. Los elementos presentados en esta cápsula nos proveen del marco mínimo necesario para la comprensión de los siguientes temas. Es muy importante determinar para los cálculos en arquitectura, principalmente en estructuras, la organización correcta de los ángulos y la elección más sencilla de la función trigonométrica a utilizar. Gracias por tu atención.